Muy buenos días, estudiantes de segundo grado. Hoy vamos a realizar nuestra clase número 5. Vamos a lo que es la presentación. Espero que hayas tenido una excelente mañana, de una excelente semana. Bien, vamos a ir de una vez ubicándonos en el libro, de manera que puedas ir trabajando con él, porque hay que trabajar de manera unida. Y es que sin la práctica la teoría quedaría nula. Entonces vamos a iniciar nuestra actividad. Vamos a ubicarla en el libro, ya te voy a indicar la página con la que debemos trabajar. Hoy vamos a estar en la página 31, en el área de elementos de un texto. Bien, mientras te ubicas, te voy a dar un tiempo prudencial para que te vayas ubicando en el libro, vayas buscando tu cuaderno y tus apuntes correspondientes. Bien, ya me imagino que ya estás listo para recibir la lección de hoy. Vamos a nuestra lámina de presentación. Y hoy vamos a iniciar, como te dije, lo que es elementos de un texto. Y es que los elementos de un texto se pueden reducir a llamarse Titi. ¿Cómo así, Miss Titi? Pues fácil. Tema, idea principal, título, idea secundaria. Todos ellos conforman Titi, que es los elementos de un texto. Tenemos, cuando estamos leyendo, ¿sabe? Podemos conocer lo que es el tema, podemos sacar ideas principales, saber su título y saber las ideas secundarias. Entonces, copia en tu cuaderno lo que significa Titi. Bien, ahora vamos a lo que es nuestra siguiente lámina y vamos a empezar a desglosar lo que es el tema de hoy. Ponemos un poquito acá y vamos a empezar. Dice que el tema, su definición es que se trata de, es el asunto del texto, de lo que habla el autor. Es decir, podemos decir que el tema es el asunto del texto, sí, es muy bien, es correcto, pero también es de lo que habla el autor. Ya vamos a trabajar con lo que es la práctica para poder comprender un poquito más lo que es este tema.
Luego tenemos una pregunta que podemos encerrar dentro de este tema, dentro de lo que es el concepto del tema, para poder saber lo que realmente es el tema. Y tenemos de que y es que nos podemos hacer una pregunta como ¿de qué asunto habla el autor en el texto? Y la otra interrogante es ¿cuál es el tema del texto? Para ello también hacemos una presentación, que es la frase nominal, la que no tiene verbo. Un ejemplo este es el dota. Es decir, que si estamos hablando del dota, no, aquí no ves, no poder, no, o sea, te das cuenta de que no hay verbo. Es como decir que estuviéramos hablando de lo que pudiese ser las cortinas de Arabia. ¿Ves? No lleva verbo. Es una frase nominal, no tiene verbo. Otra pudiese ser que estuviésemos hablando del aire, del ecosistema, de la crisis del país, de los audios de Vizcarra, del COVID en Perú, de los niños contagiados. Son frases que no tienen verbo. Entonces, si yo por el concepto, vamos a decir, como está en la lámina, si yo por la definición no sé qué es el tema, qué es el asunto del texto, o es de lo que habla el autor, yo me voy a hacer las preguntas y con ella voy a qué indagar en lo que es lo que trata esa lectura. Entonces me puedo hacer dos preguntas. ¿De qué asunto habla el autor en el texto? ¿De qué está hablando el autor? Si estamos leyendo, estoy agarrando ahorita una revista y habla de todo lo que pasó en la discoteca de los Olivos. ¿De qué es el asunto? Está hablando de lo que sucedió en esa discoteca, como le dicen la discoteca de la muerte. Si estoy agarrando ahorita en mi prensa y veo que están hablando de lo que es el descenso de lo que es los casos de COVID en el Perú. Entonces, ¿de qué está hablando el autor? Está hablando de los descensos del COVID. ¿Cuál es el tema del texto? Puedo también hacer una presentación si no me va muy bien con las preguntas. Y es simplemente utilizando una frase nominal. Y entonces esta frase nominal no tiene verbo. Y al no tener verbo puedo sacar una breve deducción. Entonces, a veces leemos el contenido y quizás no podamos llegar bien a lo que es el tema de lo que es lo que estamos leyendo, pero con la definición, la pregunta y la presentación, te aseguro que sí vamos a poder llegar a lo que trata el autor en este punto. Para ello, cuando estemos haciendo la actividad, vamos a utilizar esta lámina como referencia. Vamos a continuar. Luego tenemos aquí, porque hemos estado hablando del texto, pero ¿qué realmente es un texto? ¿Tú sabes lo que es un texto? Y un texto, vamos a buscar, ¿te acuerdas que en la clase de ayer te hablé de que las palabras tienen un árbol genealógico, una historia? Ellas son como nosotros los seres humanos, en este aspecto, ¿no? En que tienen una historia. Ellas tienen un origen. Ellas no salieron solas de la nada. Así como nosotros tenemos papá, mamá, hermanos, y detrás de nuestros papás, ¿qué hay? Abuelos. Y de nuestros abuelos, los bisabuelos. Y detrás de ellos, y detrás de ellos, y así, una cadena, es un árbol genealógico. Entonces, en la etimología, estudiamos lo que es el significado, el origen de esa palabra. Y resulta que nos conseguimos que tectus, tecto, es una voz latina, tectus, que significa tejido. Y es que realmente, cuando estamos leyendo, cuando vamos a construir un texto, vamos a suponer que vamos a escribirle la carta a una novia, a una enamorada. Entonces nosotros, ¿qué es lo que nos dedicamos a hacer? Armar como el tejido de una telaraña. Nos encargamos de armar las palabras que van dentro de ella. Y empezamos, querida X, ¿cómo te extraño? ¿Verdad que sí? Uno lo va armando, o sea, estamos
tejiendo un texto porque tiene que quedar perfecto. Igual las noticias, igual cuando usted manda un WhatsApp, usted teje un contenido. Según la Real Academia Española, para ello tenemos dos breves conceptos y uno pudiese ser que es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. También es un pasaje citado de una obra escrita u oral. Entonces vamos a analizar la primera que dice que es un enunciado o conjunto coherentes de enunciados orales o escritos. Y podemos ver que también es oral, porque cuando vamos a leer ese texto hay que pronunciarlo, hay que dar el discurso. Y entonces ahí estamos dando enunciados que tienen que ser coherentes. Imagínese usted el presidente dando noticias incoherentes. ¿Será que lo podemos llegar a comprender? ¿Lo entenderíamos? ¿Verdad que no? Y en una definición de un libro X, fuera de lo que es lo que la Real Academia Española nos indica, dice que es un conjunto de ideas ordenadas que transmiten un mensaje. Y bien, es que todo texto lo que lleva es transmitir un mensaje. Así sea que nos esté hablando de la Primera Guerra Mundial, de la peste negra, de la gripe española, de el derretimiento, sí, la, la, el derretimiento de lo que es los glaciares, aunque para nosotros no nos gustaría leer eso, pero ahí prácticamente estamos teniendo un conjunto de ideas ordenadas, nos están transmitiendo algo que desean comunicarnos. Y es que cuando se escribe, cuando las personas que se dedican a eso escriben, ellos escriben para todo. Pero mí, sí, ellos escriben para todo. El detalle está en que en medio de ese conglomerado de personas, solamente hay una cantidad determinada, o vamos a decir una cantidad reducida, que es la que va a girar a ese texto si capta la atención. ¿Ve? Por eso es que hay muchas prensas, tenemos el Trome, el Comercio, Ojo y los demás. Ellos sacan su prensa diario para todos los que la quieren, pero usted es selectivo, a usted le gusta es el Comercio, a mí me gusta Trome por los chismes, a fulanito le gusta Ojo porque dice que es un poquitico más juiciosito a la hora de emitir alguna opinión, pero a usted le gusta el Comercio porque el Comercio es un periódico, sí, un diario que es un poquito más formal y cada quien saca sus propios prejuicios. Entonces, sin embargo, ellos escriben para todos. Los que seleccionamos, ¿quiénes son? Nosotros. Vamos a la siguiente lámina. Ahora tenemos lo que es la idea principal que hemos estado hablando en varias clases sobre ella. Y es que la idea principal es lo más importante del texto. Es un intento de resumen, según señalan, y es que cuando nosotros vamos a leer, nos podemos conseguir con muchos aspectos importantes de lo que es la lectura. Pero ¿cómo sé yo qué es esa? Simplemente porque al leerla te diste cuenta que dentro de esa palabra encerraba todo lo que tú estabas buscando en el texto. Es algo importante. Y tú te das cuenta que si la quitas, sencillamente no tendría sentido la oración o el texto que estás leyendo. Para ello también te puedes hacer preguntas, así como lo hicimos con el tema. Puedes preguntarte si no comprendes muy bien el significado o la definición. Puedes decir, ¿de qué asunto me está hablando el autor y qué sostiene? ¿Cuál es la afirmación principal del texto? ¿De qué me está hablando el autor? Y es casi parecido a lo que estuviésemos en el tema, ¿verdad que sí? Entonces, ¿de qué me está hablando el autor? ¿Qué sostiene? ¿Cuáles son las afirmaciones principales de este texto? Entonces, ahí te sientas a analizar. Y lo analizas y lo vuelves a analizar.
Luego tenemos lo que es la presentación. Si no comprendiste muy bien la definición y la pregunta, puedes hacer una presentación y ubicarte como una oración general. ¿Cómo una oración general? Bueno, si estamos hablando de el abandono de los perros en la calle, porque eso fue lo que tú dedujiste. Entonces yo me voy a, viste que en el texto parecía que mucha gente no puede sostener, mantener los caninos en su casa debido a que la situación económica en el país está un poquito baja, no hay muchos ingresos, la familia prefiere comprar más alimento para ellos que para sus mascotas, y estos terminan siendo abandonados en la calle, trayendo como consecuencia que si estos animalitos no están esterilizados, puede aumentar la cantidad de caninos en la calle, ocasionando un aumento en la población de ellos, sin obviar que también hay un aumento de la población de gatos, y cha, 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 cha. Yo voy a hacer una oración general. ¿Y cuál es la oración general? Bueno, que en esa es que los perros están siendo abandonados por la crisis económica. Así de sencillo. Porque de eso es lo que yo entendí que trata el texto. Entonces, cuando tú te llegas a este punto que piensas que es esta la opción, entonces realmente te pones a ubicar en la definición. ¿Será que esta la idea es más importante del texto? ¿Será que esto es lo que me quiere decir el texto? ¿Será que esto es lo que habla el autor? ¿Esto es lo que sostiene? Entonces empiezas a argumentar. Cuando no estamos seguros de un algo, empezamos a argumentar, a analizar, a ver si es realmente la respuesta. ¿Ves? Ese es como cuando usted va a salir y su mamá no está segura dónde está usted. Usted le dijo que iba por una fiesta, pero realmente ella se pregunta, ¿será que fue con Juan? ¿Será que fue con Ana? ¿Será que empiezas a analizar? Y eso es lo bueno del razonamiento verbal, porque te ayuda a analizar cada aspecto del texto. Vamos a continuar. También tenemos acá un breve mapa conceptual donde tenemos lo que es el texto. Continuamos con el texto y el texto está formado por oraciones. Uy, miso, está fácil, ¿sí? Está formado por oraciones. Estas oraciones también tienen sintagma, que es su estructura, pero estos sintagmas, ves que sale una subcategoría, y es que también dentro de este sintagma tenemos el sintagma nominales, que se identifica con SN, que son los sustantivos o pronombres, es decir, que dentro del texto vamos a conseguir oraciones que va a mencionar a un sujeto o van a haber pronombres. Es decir, el perro, ¿ves? El perro, el gato, ¿ves? Las flores, ella, él, ustedes, nosotros, ¿ves? Y tenemos el sintagma por acá, verbal, identificado con SB, que va a ser ¿quién? El señor llamado verbo, que es el que le va a dar como la acción de toda la oración. Es decir, que si aquí arriba utilizamos el pronombre ella, aquí voy a utilizar el verbo tiene, de tener, pues. Ella tiene, ¿ves? Entonces empiezo a darle forma. O empiezo a analizar el texto y veo que ya tiene forma. Entonces tenemos el sintagma adjetival que lo vamos a identificar con SADJ, sintagma adjetival. Y son los adjetivos calificativos, así como están los adjetivos adverbiales, que ellos nos van a indicar cualidades, características, lo que hace o lo que no hace el sujeto. Entonces se compone todo esto ¿de qué? De palabras. Entonces todo texto está formado por oraciones que se estructuran en sintagma y se componen de palabras. Una pregunta de examen parcial pudiese ser, nómbrame los 4 sintagmas de un texto. Y aquí los tienes: sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival y sintagma adverbial. De esta manera lo vas a identificar y te aseguro
que te va a ser súper fácil reconocerlo. Ahora bien, estudiante, si eres una persona que te gusta leer, teniendo presente todo lo que es esta estructura de formación de un texto, yo estoy segura que se te va a hacer fácil identificar lo que es la idea principal, los datos puntuales, se te va a hacer fácil. Es cuestión de ponerlo en práctica. Vamos a avanzar en nuestra lámina. Y antes de ir a la actividad domiciliaria, porque esta es la primera sesión, de lo cual vamos a hacer un repaso de lo que, con lo que iniciamos en el tema de hoy, ya te voy a dar oportunidad de que copies los apuntes que necesitas para tu portafolio. Es necesario que después de la primera sesión, de lo que cuando ya estamos a punto de finalizar, es bueno hacer como un breve feedback para consolidar lo aprendido, para que lo que estás ahorita recibiendo se complemente y se enlace con la clase anterior. Y así cuando tú estés en un examen, no se te va a olvidar porque hubo un reforzamiento. Entonces, estuvimos hablando de lo que era la titi. No se te olvide, titi. Titi son los elementos de un texto. ¿Cuáles son los elementos de un texto? Titi, ajá. Pero usted no me va a copiar nada más titi. Me lo va a describir. Titi, mis Titi es tema, idea principal, título, idea secundaria. Listo. Así es. No se te va a olvidar. En la próxima clase yo te voy a preguntar qué es el Titi y deberás recordarlo porque es el tema, la idea principal, el título y la idea secundaria. Bien, estuvimos hablando del tema y el cual utilizamos una definición y estuvimos argumentando acerca de lo que pudiésemos comprender mejor acerca de lo que es el tema. Entonces el tema es el asunto del texto y también es de lo que habla el autor. También te puedes preguntar, si no llegas con la definición, te puedes preguntar de qué asunto habla el autor en el texto. ¿Cuál es el tema del texto? Para ello te voy a dejar que copies esta lámina porque es importante que la pases a tu portafolio. Le anexes tus apreciaciones. Muy bien, estudiante. Ahora vamos a avanzar a la siguiente lámina para que lo copies, que es un texto y busques su etimología, porque puede ser que te pregunte en el examen parcial. Yo no te voy a decir qué es lo que va a ir para el examen parcial, porque tu deber como estudiante es estudiar todo lo que hasta ahorita se ha dado dentro de lo que es el área de razonamiento verbal. Y como buen estudiante, usted debe repasar todos los contenidos. Copia los aspectos importantes de esta lámina. Ya vamos a quitar esto de aquí. Bien, no te
olvides de lo que significa la etimología en esta lámina. La etimología es la que se encarga de estudiar el origen de las palabras. Es decir, que de esta manera, permíteme un momentico, de esta manera podemos nosotros comprender en el texto el origen de esa palabra. Todas las palabras tienen un origen, todas. Hay unas más que otras porque se dan sus voces, como la del latín, la del griego. Entonces, ya sabes que texto significa en etimología tejido. Cuando vamos a escribir una carta o vamos a escribir una nota, debemos de tejer ese contenido para que tenga un argumento bien coherente. Ahora tienen los conceptos de lo que es la Real Academia y lo que es una definición muy aparte, fuera de lo que dice la Real Academia, que es como una definición más propia, más personal. Ahora, en la idea principal, copia los aspectos más importantes que tú consideres para tu portafolio. En esta te voy a hacer una acotación importante y es que la idea principal la vamos a utilizar en casi todo el libro porque es importante saber qué es la idea principal y qué pasaría si ella no estuviera dentro del texto. Bien, ya copiaste todo lo que son las definiciones, las preguntas. Ahora, disculpe si aparece mucho esto. Bien, ahora, esta sí es importante, al igual que todas. Trata de copiarla de manera idéntica, ya que esta es una estructura de cómo está formado un texto, sin olvidarte que el texto está formado por oraciones que se estructuran en sintagma, de los cuales tenemos el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adjetival y el sintagma adverbial. Y estos se componen de palabras. Toma en cuenta esta lámina que es importante, ya que en toda la asignatura vamos a estar teniendo textos que vamos a estar leyendo. Muy bien, estudiante. Entonces vámonos al libro, porque en el libro tenemos la información más completa. Ok, vamos acá abajo y tenemos la idea principal del texto, que ya te di el concepto, pero vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro libro. Vamos a ubicar aquí el diagrama. Muy bien. Y es que para poder obtener estos datos, vamos a hablar de lo que es la síntesis de información, donde nos señala que un texto significa determinar el tema sobre el que gira el mismo. Es la síntesis de la información, perdón. El cual el objetivo es considerar las ideas más importantes del texto en una sola idea central.
Por acá tenemos un breve esquema donde dice que síntesis o resumen del contenido del texto lo podemos expresar como idea central o título del texto. Aquí tenemos lo que es idea principal y dice que la idea central o tema central es una proposición que resume el propósito informativo del texto y este propósito puede ser explícito o no. Si estuviera implícito, sería necesario extraerlo y darle la forma de una oración. El tema central, que en este caso sería el título, antes de hacer lo que es la entrada del título, podemos observar que en lo que es la idea principal del texto tiene un propósito. Y puede ser explícito o implícito, y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Lo que son ideas implícitas o explícitas. Pero te voy a hacer un abreboca y lo explícito es lo más evidente en el texto, es lo más, como digo yo, descarado que vas a conseguir en el texto, que a simple vista lo puedes observar, que es lo que el autor te quiere transmitir. Y de manera implícita es lo que tú tienes que deducir, no está escrito en el texto, pero tienes que deducirlo. Es decir, cuando tú dices, me estás dando a entender esto, pero no te lo dijeron de esa manera, pero tú lo estás infiriendo, lo estás deduciendo, y eso es algo implícito. Es como el mensaje oculto, el mensaje subliminal dentro del texto. ¿Ves? Ahora el título, tenemos acá que el tema central de un texto puede expresarse también como un título. Idealmente el título es una frase que contiene de manera explícita, ya sabe lo que es explícita, ¿no? Evidente. Idealmente el título es una frase que contiene de manera evidente, explícita, el tema central. Tenemos la diferencia, está en que el título deberá ser planteado no como una oración, sino como una frase nominal. Proposición que tenga como núcleo un sustantivo y no un verbo conjugado. ¿Recuerdas cuando estuvimos hablando de esto en la lámina? De lo que es una frase nominal. Ejemplo, los perros. ¿Hay verbo? No, es una frase. ¿Ves? No tiene un verbo. Estamos hablando de, pudiese ser el título, los gatos, el paraíso, nuestro país, las galletas, las tazas, los gatos. ¿Ves? No hay un verbo conjugado. Aquí tenemos las ideas secundarias. Y es que las ideas secundarias, como lo señala en nuestro libro, constituyen tipos de información que complementan, explican o desarrollan las ideas principales. Puede ser concreto como fechas o lugares, ejemplos, detalles. Sabemos que no son ideas secundarias porque al suprimirlas no afecta el sentido del texto. Y aquí te voy a hacer una aclaratoria. Y es que cuando tú agarras, ya identificaste la idea principal, pero si tú la quitas del texto, la vamos a poner que la borraste. ¿Qué pasa? Te quedaste con las ideas secundarias y las ideas secundarias no son la base del texto. La persona que las lea no va a saber de qué está tratando el tema. No sabe. En el caso de las ideas secundarias, tú las suprimes, es decir, las quitas y no ha pasado nada. ¿Ves? Porque la idea secundaria se encarga de ampliar la idea principal. ¿Ves? Describir lo que la idea principal te está diciendo. Un ejemplo es que yo te diga, en el texto, vamos a suponer que en el texto dice, receta para hacer causa. O no, el recetario de hoy. Y empiezo con el primer párrafo. En el día de hoy vamos a degustar lo que es la rica causa de pollo, lo cual es un plato típico de acá del Perú, el cual comúnmente se sirve frío y este puede ser relleno de atún o de pollo. Lleva buena sazón
peruana. En el siguiente párrafo voy a colocar los ingredientes para realizarla son papa, cha, 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 cha. La idea principal es la primera. No necesariamente, como te dije en la clase anterior, tiene que ser lo primero que está escrito. Porque más adelante vamos a saber lo que son la ubicación, los textos según su ubicación de la idea principal. ¿Qué pasa? Yo voy a borrar el primer párrafo que me dice que es la causa, que es lo que vamos a preparar el día de hoy, y de dónde es ese plato y otros aspectos de él. La idea secundaria es donde dice el cual vamos a iniciar con los siguientes ingredientes. Ahí comienza la idea secundaria. Si yo borro la primera parte, como te dije, de lo que voy a hacer, cuando tú vayas a agarrar el texto, te vas a conseguir con qué. Y estos son los ingredientes que necesitamos para hacerla. Papa, pollo. Vas a saber tú de qué es lo que trata el recetario. No me vayas a decir que sí, que trata de la causa, porque lleva papa, lleva pollo, yo puedo pensar que es un arroz con un pollo con papas guisadas. ¿Ves? Puedo pensar que voy a hacer puré y aparte voy a hacer pollo. O papilla, como dicen acá. Entonces, no voy a saberlo. ¿Qué hago? Cuando coloco la idea principal, ya estoy hablando de la causa de pollo, qué rico, qué sabroso. ¿Ves? ¿Qué es lo que aquí es el ejemplo más notorio? Y es que si suprimes la idea principal, el texto no sabe lo que estás hablando, pero si tú suprimes la idea secundaria, esto no afecta en nada el texto. Solamente nos quedaríamos con que hoy vamos a hacer una rica causa de pollo. Plato típico del Perú que se come en su estado natural o frío. A mí me gusta calientito, pero entre la variedad existe el gusto. Entonces, te pudiste dar cuenta de lo que es importante conocer muy bien lo que es la idea principal y el texto. Las ideas secundarias. Ahora mira en la segunda sesión lo que vamos a realizar y es que vamos a leer y analizar textos. Vamos a hacer una serie de ejercicios donde que nos informa principalmente la revista. Vamos a sacar la idea central. Así que en este tiempo corto aprovecha de estirarte, que vamos a tener un ligero break, de estirarte, tomarte tu tecito, tu cafecito con leche, ir al baño, porque vamos a iniciar la segunda sesión de lo que es la práctica de esta teoría emocionante, que es leer y analizar. Si te gustan los crucigramas, los cruciletras, pues yo sé que te va a gustar lo que es leer y sacar deducciones, realizar certificaciones de lo que son las alternativas, porque a veces nos dan las alternativas una pregunta, nos señala varias alternativas y es placentero poder analizar cada alternativa, porque cuando uno analiza cada alternativa de una pregunta, esto te permite indagar más en el texto y estar seguro de la respuesta y poder tener noción de lo que es el tema y el título. Así que, estudiante, esto lo tienes en tu libro. Si no lo tienes, puedes copiarlo a manera de resumen. Siempre en el portafolio no no escribas de manera literal lo que yo te estoy mostrando. Lo que se quiere es que tú extraigas lo que tú captaste de lo que es cada lámina. Hay unas que son que tienes que escribirlas tal cual, como los esquemas, los mapas mentales, porque te van a ayudar mucho. Pero cuando son definiciones, te recomiendo que la leas y extraigas tu propio concepto, porque es lo que tu mente va a retener. Entonces, esa es la idea del portafolio. No que escribas todo tal cual como te lo presento, sino que seas tú un autor, un escritor que plasme su propio aprendizaje, lo que entendiste y cómo lo entendiste. Entonces, vamos a irnos a un break y nos encontramos a las 10 en punto a lo que es nuestra segunda sesión de, muy bien, razonamiento verbal. Entonces vamos a aprovechar para desconectarnos y continuar nuestra clase en la segunda sesión.